Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a su programa donde aprenderás un poquito más de odontología. En esta oportunidad vamos a aprender un poquito más sobre lo que es la odontología en los más pequeñines de la casa. Esta especialidad lleva por nombre odontopediatría y nos acompaña nuestra especialista, la doctora Elba Vega. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Dani, por tomar estos temas tan importantes, ¿no? Sobre todo en nuestros pequeños de la casa, ¿no? Bueno, doctora, entonces, para ahondar un poquito más sobre este tema y ya comenzar de lleno a la carnecita de esta entrevista, ¿por qué es importante la salud bucal en nuestros pequeños, en los más pequeños de la casa? Bien, la salud bucal de los niños es importante, ¿no? Porque justamente es la etapa de inicio de crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? Y como papás uno siempre está preocupado en que todo ese crecimiento y desarrollo sea oportuno, ¿no? Tanto de la salud general como también de la salud bucal. Entonces, la salud bucal va a correr como un papel importante porque es el inicio inclusive del tema de su alimentación, por ejemplo, y también va a ser partícipe de si uno tiene una buena salud bucal, va a poder tener una buena fonética, va a poder hablar bien. Los dientes son importantes para muchas cosas, para muchas funciones vitales del niño y para que ese se desarrolle adecuadamente, ¿no? Entonces, hablar de salud bucal es hablar de algo súper global, pero lo más importante entonces de todo esto es que pensemos y siempre recordemos que la salud bucal va muy relacionada a la salud general, ¿no? Entonces, si un paciente o si un pequeño tiene buena salud bucal, entonces, por lo tanto, también va a estar con una buena salud general probablemente, ¿no? Porque todo se enlaza. Sin embargo, si este no lo tuviese, ¿no? Entonces es muy probable que también pueda afectar su salud general, ¿no? Entonces, por ello es importante siempre tenerlos en sus controles y, bueno, todos los temas que vamos a conversar ahora, ¿no? Claro, claro. Entonces entiendo que van de la mano, ¿no? La salud general como la salud bucal va de la mano. Correcto, van de la mano. Ok, ¿y a qué edad usted nos recomienda que nosotros podamos llevar a los pequeños a una cita con un especialista? Ok, la edad ideal sería desde que sale el primer diente, ¿no? Aproximadamente a los 6 meses en promedio, algunos salen antes, otros después, pero esa es la edad adecuada para que puedan llevar su primera consulta al odontopediatra, ¿no? Pero si lo englobamos en una idea general, podríamos decir de que la primera cita sí o sí debe ser antes de que cumpla un año de edad, ¿no? Para poder ver cómo están creciendo los dientes, cómo va la higiene y dar algunas pautas a los padres para el cuidado de estos primeros dientes, ¿no? Que van a ser de vital importancia y también que tienen algo muy característico, que si uno no los cuida en el tiempo adecuado, pues van a aparecer la famosa caries dental como enfermedad y puede producir algo dañino para el paciente, ¿no? Claro, claro. Entonces, dándole referencia a esta consulta que le acabo de hacer, si por ejemplo yo no llevo a mi hijo al odontopediatra, no sé, hasta el año 3, ¿cómo sé yo que mi hijo está bien o cómo sé yo que no ha desarrollado alguna caries? ¿Cómo sé yo que no está mal su salud dental? Bueno, o sea, como padre, primero siempre entender desde que sale el primer diente debemos cepillarnos. Si es un papá que conoce eso, entonces probablemente sea un papá que esté viendo constantemente los dientes de su niño, ¿no? Y va a poder determinar también si de repente el niño presenta mancha blanca, si presenta algún indicio o algunas primeras señales de enfermedad, ¿no? Pero obviamente es importante y determinante que lo lleve a un odontopediatra, ¿no? Porque es el más indicado quien va a diagnosticar si el paciente todo está ok o si tiene indicios de enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, no solamente bastemos con lo que sabemos como padres, sino también es importante que podamos llevarlo al doctor, ¿no? O al especialista y este también nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, o sea, no llevarlo cuando el paciente ya tiene el problema instalado. ¿Y cómo lo saben? Entonces, muchas veces porque tiene dolor, porque le vieron un punto negro, o porque es un hueco en el diente, ¿no? O con la cara hinchada. Bueno, ahí el problema ya se ha instaurado de una larga data de tiempo y muchas veces ahí ya es tarde, ¿no? Ya no podemos hacer como un tratamiento preventivo, no invasivo, sino hay que utilizar técnicas que son más para el niño. Invasivas. Claro, más dolorosas, ¿no? Entonces, mejor es prevenir, ¿no? Entonces, la única forma de hacerlo es
bueno, yendo al especialista a un diagnóstico oportuno, ¿no? Claro, para poder evitar ese tipo de situaciones. Pero si, por ejemplo, alguna señal, usted como les comentó anteriormente, podría ser una manchita negra. Una mancha blanca suele ser como el primer signo de lesiones de caries en niños, ¿no? En infantes. Ya cuando el niño está grande y si presenta lesiones de caries, es muy probable que esa mancha blanca ya no aparezca o esté también en otras zonas de los dientes, pero además lesiones de caries grandes que uno ya lo ve como huecos negros, ¿no? Pero cuando vemos el hueco negro ya es como que ya ha pasado mucho tiempo, ya no podemos hacer nada como tan mínimamente invasivo, ¿no? Ya vamos de frente a fresar o a limpiar esa cavidad, ¿no? Entonces es mejor llevarlo antes, ¿no? Antes, para prevención. En realidad esa era parte de la pregunta, ¿no? Entonces sabemos que aunque el tiempo a veces no nos dé, nuestros niños son importantes y debemos darles ese espacio para visitar. ¿Cuántas veces al año, doctora? Ok, las visitas al odontopediatra va a depender según el riesgo de caries, ¿no? Y ese riesgo de caries se determina en esa primera consulta, ¿no? Entonces vamos a ver si, por ejemplo, el niño cero caries, que es lo que esperamos siempre que cuando llegan los infantes, entonces ahí probablemente recomendemos de que vengan cada 6 meses o anualmente, ¿no? Sin embargo, si es un niño con un alto riesgo de caries, entonces va a tener que ir constantemente al odontopediatra para controles cada 2 a 3 meses, ¿no? Para poder evaluarlo y hacerle seguimiento al caso. Entonces es básicamente el mismo tiempo que un adulto debería visitar el odontólogo. Sí, claro. Es muy parecido, en verdad, ¿no? Ok, eso me lleva a otra pregunta, doctora. ¿Por qué un odontólogo general que me pueda atender a mí no debería atender a un niño o a un bebé? ¿O por qué no? Bueno, no debería, sería la consulta realmente. Bueno, o sea, si no debería, quizás es un poco como excluyente, ¿no? Porque hay muchos odontólogos generales que tienen conocimientos dentro de sus diplomados o cursos, ¿no? Y pueden atender a los niños. Pero bueno, la realidad es que como especialistas nosotros llevamos 2 años viendo full niños y creo que tenemos como mayor conciencia de lo que sí o sí precisa ese paciente, ¿no? Y también tenemos más práctica con el diagnóstico, ¿no? De repente un odontólogo general puede dar indicaciones que no sean las más adecuadas, ¿no? Entonces es un plus llevarlo al odontopediatra, ¿no? Es como que tú te sientes seguro de que quien está viendo a tu pequeño es alguien que lleva 2 años estudiando, aparte de ser odontólogo, una especialidad, ¿no? Y puede dar las indicaciones como te va a esclarecer mejor tus dudas, ¿no? Entonces creo que ese es el plus de llevarlo a un especialista. Sin embargo, no es excluyente, ¿no? De repente un odontólogo general, de repente vives, no sé, en un lugar donde no hay especialistas, porque en Perú no hay muchos especialistas, estás de repente en provincia, qué sé yo, y no lo encuentras, pero un odontólogo general quizás sea tu mejor alternativa en ese momento. Y bueno, nosotros dentro de la carrera llevamos algunos puntos básicos que pueden ayudar al paciente pediátrico, ¿no? Pero, o sea, lo más importante es que ese paciente pueda ir al odontólogo, al menos que lo lleven, porque en esas consultas probablemente reciban la fluorización, ¿no? Que es súper importante, es como que a veces viene el paciente, a veces vienen los papás y nos preguntan, ¿cuál es la vitamina? ¿Le puedo dar vitaminas para sus dientes? ¿Necesita calcio? ¿Necesita qué pastilla? Y la verdad es que no hay ninguna pastilla, no hay ninguna vitamina ni nada. Lo único que está comprobado científicamente que puede evitar lesiones de caries es el flúor, ¿no? Entonces por eso hacemos tanto hincapié en hacer prevención y en fluorizarlos, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? O sea, no es que sea tan excluyente como que no lo puede ver un odontólogo general, pero ese plus te da el especialista. Bueno, doctora, entonces ya nos esclareció un poco más sobre esto. Bueno, en realidad, como usted indicaba, no es excluyente, pero como diría un dicho bastante común, zapatero a su zapato, ¿no? Entonces, creo que las especialidades son importantes, tanto como en odontología como en medicina. Y bueno, me ha ayudado bastante a poder esclarecernos, bueno, a todos en realidad. Y doctora, usted que ya tiene amplia experiencia en esto de la odontopediatría, ¿cómo ve la odontopediatría en el Perú? ¿Cómo siente que se trata? ¿O cómo siente que realmente es un porcentaje alto de niños que están mal de manera dental o niños que sí, sus padres cuidan su salud? Más o menos me comenta según su experiencia, por favor. Ok, en el Perú, ¿no? O sea, tenemos la caries dental es una de las enfermedades más prevalentes a nivel de nuestro país
y sobre todo en pequeñitos, ¿no? La caries de infancia temprana que ocurre en niños menores de 6 años, tenemos acerca de un 76, más del 70% de nuestros niños padecen de esta enfermedad, ¿no? Padecen de caries dental, ¿no? ¿Por qué? Porque no fueron oportunamente al dentista o al odontopediatra, porque no llevan terapias preventivas, ¿no? Entonces, ese descuido también y ese desconocimiento lleva a que muchos de nuestros niños a nivel nacional presenten caries de infancia temprana y toda la población en general presente caries dental, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, como odontólogos, básicamente vivimos tratando caries dental y es una enfermedad tan fácil de erradicar si nos ponemos a pensar qué es lo que se necesita para no tenerla, pero es algo que continúa, ¿no? ¿Y por qué? Probablemente por falta de educación, probablemente por falta de controles al odontólogo, probablemente por falta de terapias preventivas, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Entonces, ese es el problema que siempre vamos a tener y es perenne a nivel mundial, ¿no? No solo en Perú, sino a nivel de todo el mundo. Esta caries no se puede erradicar tan fácilmente porque no es tan controlable, porque son muchos los factores que la producen, ¿no? En cambio, si tratamos de ser buenos pacientes, si tratamos de ir constantemente al odontólogo que nos revise, que nos controle, entonces no vamos a tener ningún problema, ¿no? Y si pensamos en el niño, si llevamos a ese niño constantemente a sus controles, es un niño que se adecua y que sabe que debe ir al dentista cada 6 meses o cada año, cero caries desde que salió el primer diente hasta que tiene unos 11, 12 años, que sigue yendo al odontopediatra, que sigue viendo que le colocamos sus sediantes en sus nuevos dientes. Si es un paciente tan controlado, nunca va a tener lesiones de caries, ¿no? Y de esa forma nunca le harán una curación, nunca llegará a endodoncia, nunca llegará a un implante. Entonces, nunca llegará a todos esos tratamientos que, unos son costosos, otros debilitan el diente. No es lo mismo tener tu diente natural a tener de repente un implante, a tener de repente un diente con endodoncia. Entonces, si pensamos que eso es el premio de la prevención, como que le pondríamos más interés a hacerlo, ¿no? Pero no siempre ocurre, ¿no? Entonces, Claro. si la gente entendiera que es importante, creo que nos iría mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, doctora. Claro, y eso me lleva a finalmente consultarle, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos da, bueno, a los papis, a las mamis que quieren mejorar la salud bucal o prevenir lo que usted nos comenta, ¿no? Porque nadie desea que nuestros pequeños terminen en un implante, en una pérdida dental, porque en realidad nuestros dientes deberían ser ya para toda nuestra vida, ¿no? Bueno, primero iniciar hablando de que se entienda que los dientes niños son importantes. Porque es algo que siempre hay esa idea de que, doctora, no importa, sácale el diente, es un diente de leche, ¿no? Pero si entendemos por qué es importante, entonces vamos a concientizar de por qué queremos mantenerlo en boca. Entonces, la importancia de ese diente de niño es porque le va a dar el espacio oportuno al diente que sigue, ¿no? O sea, claro. Esa es una boca de adulto, pero, o sea, los dientes de niño le van a dar espacio a que estos dientes de adultos salgan, ¿no? Que es por lo que más nosotros tratamos de mantenerlos, porque no hay mejor mantenedor de espacio que el propio diente. O sea, si uno pierde un diente, va a haber una pérdida de espacio sí o sí, como primer punto, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones? Bueno, lo básico, la caries dental es una enfermedad que va a producirse por alto consumo de azúcares y por poca higiene oral. Entonces, si nosotros lo mentalizamos así, entonces vamos a entender que debemos reducir la ingesta de azúcares en nuestros niños o atrasarla, ¿no? O sea, por ejemplo, si recién tienen a su bebito, ¿no? Más o menos hasta los 2 años, así, cruzando los dedos, intenten de que no coman azúcar, cero azúcar, porque sí se puede, porque ese niño, si no tiene el paladar, si no ha sentido el sabor del azúcar, no te va a pedir dulces ni nada de eso, ¿no? Así que si en su cumpleaños del primer año, traten de evitar esas cosas llenas de azúcares, imposible, pero se puede, ¿no? Traten de retrasar la primera ingesta de azúcar. Si ya son grandes, ¿no? Hay que tratar de reducir la ingesta de azúcares en su alimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienen la leche, denle sin azúcar, sin Milo, ¿no? Porque usualmente, ¿cuál es el desayuno peruano? Es su leche con su Milo, con su azúcar, 3 cucharadas encima, porque dicen que no le gusta la leche sin azúcar y le dan solo para que lo tome, cuando hay muchas otras opciones, ¿no? Por ejemplo, licuar un poquito de avena con medio plátano, lo licuamos, le damos un smoothie de plátano y ya está, y no le dimos ninguna azúcar agregada,
sino Claro. solamente ese batido que va a ser nutritivo y también, ¿no? O sea, de esa forma no le damos azúcar añadida, ¿no? Directamente, claro. Y bueno, la higiene oral, ¿no? Cada paciente requiere ciertas indicaciones para su higiene oral de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces sería bueno de que nos visiten o puedan visitar el área de odontopediatría y los pequeños puedan venir y uno ya darle las indicaciones de acuerdo al riesgo de caries, de acuerdo a su edad, ¿no? Y de acuerdo también, de repente los patitos trabajan, etc. Hay otras opciones que también pueden ser amigables como los cepillos eléctricos, entonces todas esas cositas se pueden determinar dentro de la primera consulta, que es muy importante, ¿no? Bueno, doctora, en realidad bastante claro hasta el momento. Bueno, comentamos un poco también de que muchos no tenemos el conocimiento completo de cuándo debemos llevar a los niños al odontólogo o qué pasaría si no lo llevo, pero este espacio que tenemos con usted nos ha ayudado un poco a entender la importancia de poder llevar a nuestros pequeños a la primera consulta, ¿no? Que debería ser cuando salga su primer dientecito, ¿no? Entonces tenemos que estar alerta. Sale el primer dientecito de mi bebé y una consulta con la odontopediatra es suficiente, ¿no? Allí comienzan los controles que ella misma les va a indicar cada cuánto tiempo, ¿no? Entonces, recomendaciones, pues las que ya nos acaba de dar. Y nada, en realidad incentivarlos a que puedan tratar la salud bucal de sus pequeños de una manera responsable para que ya de adultos no tengan inconvenientes con sus dientecitos, ¿no? Que ya son los definitivos que vamos a tener, bueno, hasta siempre, ¿no? Entonces, también invitarlos a que si tienen alguna duda, consulta o desean agendar una cita con nuestra especialista, pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp directamente para nosotros reservarles una cita, ¿no? Bueno, en realidad agradecerle de nuevo, doctora Elba, y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchísimas gracias.